Bueno, ahora vamos a resolver con base a todo lo que hemos visto la actividad en la página 161 de nuestro libro, en la cual nos está pidiendo que nosotros hagamos diferencia entre el texto literario o texto poético, que es el poema, con la diferencia de un texto narrativo, que es el cuento. Vamos a leer los aspectos y vamos a buscar las diferencias entre uno y otro. Si vemos el ejemplo, forma de presentación. ¿Cómo se presenta? ¿Cómo elaborar un poema? Aquí mencionan mediante verso, pero también podemos mediante prosa. Y el cuento, ¿cómo lo vamos a elaborar? Prosa. Es decir, la prosa, recordemos que es la línea del verso, pero larga. La línea de nuestro poema, pero corto. ¿Ok? Ahora, segundo aspecto, presentación de ideas o sentimientos. Yo, ¿cómo voy a presentar mi cuento o mi poema? Es decir, ¿cómo yo voy a tratar de expresarme? ¿Sale? Vamos a empezar mediante el cuento. Diálogos descriptivos. Recuerden que cuando yo quiero escribir un cuento, pues trato de ser lo más descriptivo que pueda para que la persona se imagine la emoción, se imagine el aspecto de lo que estoy tratando de hablar. ¿Se acuerdan? Estaba Roberto furioso en una casa amarilla, oscura, con 3 ventanas. Estoy describiendo mediante un diálogo, ¿sale? Ahora está el otro. ¿Cómo lo voy a presentar mi poema? Mediante el lenguaje figurado. ¿Qué es el lenguaje figurado? Bueno, es un recurso literario que expresa una idea de una forma distinta a partir de una semejanza que una vez comentamos que puede ser real o puede ser imaginario. Esos ojos que parecen luna, con ese lunar a un lado, siendo una estrella. Estoy ocupando tanto una metáfora como un símil, como también puedo ocupar otros recursos literarios o figurados, que es lo mismo. Presencia de personajes. Nuestro poema tiene personajes. Nuestro cuento tiene personajes. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, dentro del poema es por medio descriptivo, es decir, si yo hablar de mi poema de una persona, de mi mamá, de mi amiga, igual lo voy a escribir, pero también puede no haber. ¿A qué se refiere esto? A que si yo en mi poema me estoy refiriendo a la luz, a una sonrisa, a la tristeza, al amor, a la muerte, no va a haber, o a otras cosas que yo quiera hablar relacionadas como esto, no va a haber un personaje como tal. ¿Ok? Entonces dentro de mi poema puede haber o no personajes. En el cuento, sí, sin duda y a fuerza tiene que haber personajes por medio de la narración, que es similar al que estamos hablando acá. Roberto estaba, Roberto, un niño alto, junto al niño de baja estatura, jugaban en el parque. Estoy haciendo presencia de mi personaje mediante la narración, ¿ok? Ahora, ¿qué recursos literarios voy a ocupar en un poema y voy a ocupar en un cuento? Dentro del poema voy a ocupar la metáfora, como lo he mencionado, el símil, la prosa, verso, estrofa, rima, ritmo. Eso es un recurso literario que voy a ocupar en un cuento. La diferencia, aquí no hay tanta diferencia, pero pues bueno, metáfora, símil, onomatopeyas, los y demás recursos que yo puedo ocupar en un cuento. Si se dan cuenta, sí hay una ligera diferencia entre prosa y cuento. ¿Ok? Esto es para que nosotros analicemos la diferencia entre lo que trata de transmitir un autor en un poema y lo que trata de transmitir otro autor, pero mediante un cuento. La estructura de un cuento no es lo mismo que la de un poema. También
La diferencia es que la lectura se le da diferente.